Nuevo movimiento de Maduro. Comunas toman el control territorial. Un año en sombras. OEA acusa al CNE de ocultar actas del 28 de julio de 2024 mientras enfrenta su propia crisis sin frenar condena regional al chavismo. Trump arremete contra el mundo, sacude al planeta con aranceles masivos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 7 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El presidente Nicolás Maduro propuso revisar la ley del Consejo Federal de Gobierno para otorgar mayor poder a las comunas y circuitos comunales. Además, instaló una nueva secretaría del organismo con autoridades regionales y municipales, en lo que se perfila como una reconfiguración del modelo de gestión territorial en Venezuela. El reporte con Catherine García. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto una revisión de la ley del Consejo Federal del Gobierno con el objetivo de otorgar mayor peso a las comunas y circuitos comunales en la nación. Esta iniciativa dirigida a la Asamblea Nacional busca reconfigurar la distribución del poder territorial bajo el modelo de democracia participativa promovido por el chavismo. En la práctica, esto podría traducirse en una centralización ideológica disfrazada de descentralización. Pedido que se revise, doctor Jorge Rodríguez, se revise la ley del Consejo Federal de Gobierno para incluir con peso importante a las comunas y circuitos comunales, dado el ritmo que ha adquirido los procesos de consulta popular. Nicolás Maduro además instaló una nueva secretaría del CFG en Miraflores, integrada por los gobernadores de Falcón, Sucre y Cojedes, junto a alcaldes de Caracas, Chacao y Maracaibo. Esta configuración refuerza la articulación política entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales en un momento clave y de mucha tensión institucional, además de presión internacional para Venezuela. Quedaría instalada al día de hoy como máxima instancia de coordinación ejecutiva, presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el secretario Leonardo Montezuma. Por el gobierno nacional estarían allí de manera permanente en esa secretaría ejecutiva el ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve de Tobar y la ministra guaireña Gabriela Jiménez Ramírez. Y el llamado es a que todos y todas entendamos que este nuevo escenario que se está planteando Venezuela es un escenario también para escuchar distintas visiones, pero también es un escenario donde el poder popular se ha consolidado y, como ha llamado el presidente Maduro, ha ocurrido un Big Bang de la democracia directa y participativa. En conjunto, estas medidas apuntan a consolidar un sistema de gestión territorial donde las comunas funcionan como ejes de control social y político. La reforma del CFG no solo tiene implicaciones administrativas, sino que podría redefinir la relación entre el Estado central y las instancias locales, profundizando el modelo de poder chavista. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. La Organización de Estados Americanos atraviesa una tormenta institucional con fuertes críticas a la gestión del secretario general Albert Randing y divisiones internas que no han impedido una contundente postura regional contra el mandatario Nicolás Maduro. Estados Unidos, Canadá, Argentina y otras delegaciones alzaron la voz para denunciar el fraude electoral en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad y la represión sistemática que se ha profundizado tras las elecciones presidenciales. La sesión dejó claro que pese al desgaste político del foro, la presión internacional contra el chavismo se mantiene y crece. Halim Naim nos cuenta. La sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos quedó marcada por el vacío más sonado: la ausencia del secretario general Albert Randing en temas fundamentales, criticado por intentar nombrar a un aliado político acusado de corrupción como jefe de gabinete y por su silencio frente a varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El detonante fue su decisión de no asistir a la presentación del último reporte sobre Venezuela, lo que avivó los cuestionamientos a su liderazgo tanto dentro como fuera de la organización. El secretario general expresó
en varias situaciones, en varios encuentros con nosotros, que escuchará a los miembros para definir las prioridades y la atención política de la OEA. Esperamos que la voz de mi país sea acompañada por muchos miembros para que la Secretaría ponga su atención en esta cuestión. ¿Cuál es la obligación moral que tiene esta organización respecto del caso venezolano? ¿Cuál es la responsabilidad política que tiene nuestra organización? Proactividad, denuncia, exponer públicamente lo que está ocurriendo, pero jamás naturalizarlo o silenciarlo. Aún así, el consenso fue firme. Estados Unidos calificó. Delegaciones de varios países reiteraron que la reelección de Maduro sigue sin poder validarse y acusaron a su sistema de ocultar deliberadamente los resultados del 28 de julio de 2024. Todos han escuchado nuestra denuncia respecto del ciudadano argentino Nahuel Gallo. Hay muchos Nahuel Gallo, como señalara la relatora, pero nosotros queremos ponerle nombre y apellido. Panamá reitera su rechazo al acto de investidura presidencial del señor Nicolás Maduro. Panamá reconoce al señor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El régimen de Maduro es un enemigo de la humanidad. Durante más de una década, el régimen de Maduro ha seguido una estrategia de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria. Preocupa especialmente que se hayan reportado muertes bajo custodia estatal que no han sido objeto de una investigación ni un esclarecimiento por parte de las autoridades competentes. Al consolidar su poder en todos los niveles, el régimen de Maduro ha desmantelado en la práctica los pesos y contrapesos. Hacemos un llamamiento a la liberación inmediata de todos estos detenidos de manera injusta en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la represión en Venezuela ya no es solo una práctica habitual, sino una política de Estado. La relatora Gloria de Mis denunció el aumento sistemático de violaciones de los derechos humanos desde las elecciones del 28 de julio de 2024, incluyendo asesinatos, desapariciones y persecución a periodistas, activistas y opositores. El clima de vigilancia y miedo silencia toda disidencia. Alertó a más de un año de los comicios que el CNE sigue sin publicar las actas oficiales, una irregularidad que alimenta la impunidad. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Una redada encubierta con agentes escondidos, una cárcel migratoria con estética de carrera en Indiana, 10.000 nuevos agentes sin límite de edad y un censo que promete borrar a millones de indocumentados del mapa poblacional. Estados Unidos vive una nueva oleada de medidas que no solo endurecen la política migratoria, sino que reconfiguran el trato institucional hacia los migrantes como una amenaza que debe ser perseguida, detenida y ahora también invisibilizada. Los detalles con Génesis Pérez. Agentes de la patrulla fronteriza se ocultaron en la parte trasera de un camión de alquiler, simulando buscar jornaleros y al atraer a varios trabajadores hispanos, salieron encapuchados para arrestar a 16 personas. Esto ocurrió pese a una orden del 9º Circuito de Apelaciones que prohíbe detenciones basadas en el idioma, el perfil racial, la ubicación o el tipo de empleo. El fiscal federal interino Bill Stiley defendió el operativo afirmando que la aplicación de la ley no es negociable. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la ampliación de un centro de detención en Indiana, conocido como Speedway Slammer, que sumará 1.000 camas adicionales para personas arrestadas por ICE. El centro se ubicará cerca del famoso autódromo de Indianápolis y, según las autoridades, alojará a los peores delincuentes extranjeros ilegales. Aquí el problema es que lo que Trump está planteando es de otro orden de magnitud. Lo que él está planteando son redadas en colonias de Los Ángeles, en colonias de Chicago. Eso no es un asunto solo de números. Es que llegar a tocar la puerta de una casa y sacar a los que en ese momento estaban allí implica, en algunos casos, separar a una familia para siempre. En ese mismo tono de expansión informaron la eliminación de los límites de edad para la contratación de nuevos agentes de ICE, lo que permitirá sumar a miles de personas sin importar su edad. La decisión responde a una masiva inyección de fondos aprobada por el Congreso que permitirá contratar a 10.000 empleados adicionales. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que ordenó la elaboración de un nuevo censo de alta precisión que excluirá explícitamente a los inmigrantes indocumentados, usando los datos recolectados tras las elecciones presidenciales del 2024. He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo censo de alta precisión, basado en datos y cifras actuales, y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024.
Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contabilizadas en el censo. Esta propuesta se suma a la controversia nacional de los intentos del Partido Republicano de redibujar el mapa electoral de Texas para añadir 5 escaños más en la Cámara Baja, lo que ha provocado el éxodo temporal de legisladores demócratas para frenar el avance de la medida. Aunque el censo constitucional se realiza cada 10 años y debe contar a todas las personas residentes, Trump busca modificar su alcance con fines políticos en medio de un escenario en el que la frontera ya no es solo geográfica, sino también estadística, institucional y simbólica. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. La denuncia sobre el presunto fallecimiento bajo custodia de ICE de Luis Frío, un migrante venezolano detenido en la cárcel de los Caimanes en Estados Unidos, enciende alertas sobre los derechos humanos y el destino del resto de las personas que permanecen en ese centro de reclusión. Pero, ¿crees que ser migrante irregular es un delito tan grave como para morir en una cárcel? Te leemos. No es un delito, sino una falta muy severa que entres en la casa de otro sin pedir permiso. Ser migrante nunca debería ser criminalizado. Es una acción contra toda la humanidad. Claro que no es un delito, qué pena que esté pasando ese desastre. El gobierno de Estados Unidos contra los migrantes venezolanos, como si fuéramos personas desechables. Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en los próximos días, aseguró el jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a 3 que incluye al dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso. El Kremlin anunció el jueves que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en los próximos días. Según Putin, la reunión podría ser en Emiratos Árabes Unidos. Tenemos muchos amigos que están listos para ayudarnos a organizar eventos de este tipo. Uno de nuestros amigos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares adecuados, bastante adecuados. El encuentro sería el primero entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con su par ruso en Ginebra en junio de 2021 y forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin a la ofensiva militar rusa en Ucrania. Las 3 rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev que se han celebrado hasta ahora no han logrado avances hacia un alto el fuego y ambas partes parecen estar muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de 3 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró el jueves su llamado a una reunión con Putin, que considera la única vía para avanzar hacia la paz. También insistió en que los europeos sean incluidos en las negociaciones. Pero el jueves Putin descartó que sea una reunión a 3 que incluya a Zelensky. Ya he dicho varias veces que no tengo nada en contra en general. Es posible, pero deben darse ciertas condiciones para que ocurra y lamentablemente esas condiciones todavía están muy lejos. El anuncio de la próxima cumbre se produjo un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con Putin en Moscú. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump desatado, aplica aranceles a todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado un nuevo sistema de aranceles para reestructurar el comercio global, con el objetivo de beneficiar a los trabajadores estadounidenses. Las nuevas tarifas aduaneras, que varían entre el 15% y el 41% para países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, buscan convertir los aranceles en un arma de política económica
económica, mientras países como la Unión Europea y Japón enfrentan un 15%. Otros como la India son los más afectados con un 50%, en parte por su compra de petróleo ruso, aunque la mayoría de los economistas advierten que estos aranceles podrían aumentar los precios para los consumidores estadounidenses. El presidente Trump apuesta por esta medida proteccionista para fomentar la producción nacional. Netanyahu dice que no se anexionarán Gaza y que un organismo la controlará temporalmente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha afirmado que Israel no se anexionará la franja de Gaza, pero que un organismo gubernamental temporal tomará el control del territorio. Sus principales objetivos siguen siendo la destrucción completa de Hamás y la liberación de los rehenes restantes. Mientras tanto, se ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para discutir la posible expansión de la ofensiva, lo que podría incluir la ocupación total de Gaza, a pesar de las advertencias de la ONU sobre las consecuencias catastróficas para la población civil. Comienzan las manifestaciones de respaldo al expresidente Álvaro Uribe y en rechazo a Gustavo Petro. Miles de personas se han manifestado en varias ciudades de Colombia para mostrar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, quien recientemente fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. Las protestas, además de defender la inocencia de Uribe, sirvieron para rechazar el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, a quien los manifestantes acusan de politizar la justicia. A pesar de haber formalizado su detención, Uribe ha declarado que seguirá activo políticamente para influir en las elecciones de 2026 y oponerse a lo que describe como una mordaza neocomunista. La condena también incluye una cuantiosa multa y una inhabilitación de 8 años para cargos públicos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.